La instrucción constraint. Constraint es una restricción. Es una condición de obligado cumplimiento para una o más columnas de la tabla. A cada restricción se le pone el nombre. En el caso de no poner un nombre, en las que no sea posible, entonces el propio sistema gestor de base de datos le coloca el nombre que es un mnemotécnico, con el nombre de la tabla, columna y tipo de restricción. Su sintaxis es la que se muestra. Existen varios tipos de restricciones. Restricción de prohibir nulos. La restricción de not null permite prohibir los nulos en una determinada tabla. Eso obliga a que la columna tenga que tener obligatoriamente un valor para que sea almacenado el registro. En MySQL sería create table, por ejemplo, id int 11 not null. En Oracle, create table, cliente DNI varchar 2 valor 9 not null. Restricción de valores únicos. Las restricciones de tipo unique obligan a que el contenido de uno o más campos no puedan repetir valores. En MySQL vemos como create table example, primary key A, unique B. El campo B es único, con lo cual los valores tienen que ser únicos. Veamos un ejemplo en Oracle. Create table cliente, DNI varchar2 de 9, unique. El contenido de DNI tiene que ser único para cada registro. Restricción clave primaria. La clave primaria de una tabla la forman las columnas que indican a cada registro de la misma. La clave primaria hace que los campos que la forman sean not null, sin posibilidad de quedar vacíos, y que los valores de los campos sean de tipo unique, sin posibilidad de repetición. Si la clave está formada por un solo campo, basta con create table en MySQL, primary key A. Ahí estaría la clave primaria. En Oracle, create table cliente, DNI varchar 2 9, primary key. Por lo tanto, DNI sería la clave primaria. Veamos ahora un ejemplo en MySQL con clave primaria que utiliza dos campos. Create table product y el campo como clave primaria, primary key, sería category e id, separados por comas y entre corchetes, entre paréntesis. En Oracle el ejemplo sería parecido. Create table alquiler, DNI varchar 2 9, código película number 5, constraint, alquiler pk, primary key y entre paréntesis DNI coma code película. La clave primaria indicaría que sería DNI y código de película. Restricción clave ajena, secundaria o foránea. Una clave secundaria o foránea es uno o más campos de una tabla que están relacionados con la clave principal de los campos de otra tabla. La forma de indicar una clave foránea es foreign key y entre paréntesis los campos, references, tabla y entre paréntesis los campos. Veamos un ejemplo en Oracle. Create table alquiler DNI varchar 9, código película number 5, constraint alquiler pk, primary key DNI, code película. Constraint DNI fk foreign key DNI. La clave foránea en este caso o ajena sería DNI. Referencias clientes DNI.
de la tabla clientes, cuyo campo sería DNI. Veamos ahora un ejemplo de clave ajena o secundaria en MySQL. Create tablet child, int id de tipo entero, parent id de tipo entero, y luego tenemos también foreign key parent id, references parent id on delete cascade. Restricción integridad referencial. Es una herramienta imprescindible de las bases de datos relacionales. Cascade borra o actualiza el registro de la tabla padre y automáticamente borra o actualiza los registros coincidentes en la tabla hija. Tanto onDelete Cascade como onUpdate Cascade están disponibles en MySQL 5.0. Entre dos tablas no se deberían definir varias cláusulas onUpdate Cascade que actúen en la misma columna en la tabla padre o hija. Veamos un ejemplo en MySQL. Create tablet child, int id de tipo entero, int, parent id int, foreign key parent id, references parent id, on delete cascade. Restricción integridad referencial. En Oracle, es una herramienta imprescindible de las bases de datos relacionales, pero provoca varios problemas. Por ejemplo, si borramos un registro en la tabla principal que está relacionado con uno o varios de la secundaria, ocurrirá un error, ya que de permitírsenos borrar el registro, ocurrirá fallo de integridad. Habrá claves secundarias refiriéndose a una clave principal que ya no existe. El otro problema ocurre si se desea cambiar el valor de la clave principal en un registro relacionado con claves secundarias. En muchas bases de datos se implementan soluciones consistentes en añadir onUpdate Cascade o onUpdate Set Null. Oracle no implementa directamente estas soluciones, por lo que hay que hacerlo de otra forma. Las soluciones son implementar un trigger o disparador, para que cuando se actualice el registro se actualicen las claves secundarias. El mecanismo de funcionamiento es parecido al que se muestra en el siguiente párrafo. Y la segunda opción es añadir un registro igual que el que se quiere cambiar en la tabla principal, pero con el nuevo valor de la clave, mediante una instrucción update actualizar a ese valor de la clave todos los registros de la tabla secundaria, cuyo valor coincida con la antigua clave. Restricción de validación. En Oracle, check. Son restricciones que dictan una condición que deben cumplir los contenidos de una columna. La expresión de la condición es cualquier expresión que devuelva verdadero o falso, pero si se cumplen estas premisas. No puede hacer referencia a números de fila. No puede hacer referencias a objetos del system o sys. No se pueden usar las funciones sysdate, uid, user useremp. No se pueden y no se permiten hacer referencias a columnas de otras tablas, sí a las de la misma tabla. Una misma columna puede tener múltiples checks en su definición. Se podrán varios constraints seguidos sin comas. Veamos un ejemplo. Create table ingresos, code number 5, primary key, concepto, varchar 2, 40, not null, importe number 11,2, constraint, importe min, check, entre paréntesis, importe mayor que 0, con lo cual le estamos indicando que el importe va a tener que ser siempre mayor que 0. Restricción de validación de MySQL. Son restricciones que dictan una condición que deben cumplir los contenidos de una columna. La expresión de la condición es cualquier expresión que devuelva verdadero o falso, pero si cumple estas premisas. En MySQL checks no funcionan en ninguno de sus motores, aunque vengan implementados en la sentencia create.